Hola, estimados amigos, les damos la más cordial bienvenida a este su espacio de entrevistas donde van a conocer temas de interés nacional, como en este caso, démosle por favor la bienvenida a la asambleísta alterna por la Izquierda Democrática, Verónica Carrillo, quien nos ha planteado un innovador proyecto de ley orgánica que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Este proyecto de ley ya está listo para ser debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional en el primer debate. El pasado 28 de junio del 2021, la Defensoría del Pueblo del Ecuador presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho al aborto por violación, tras el pedido de la Corte Constitucional del 28 de abril de este cuerpo legislativo. Desde ese entonces son varias las organizaciones de movimientos de mujeres, del feminismo, que han estado movilizándose de una forma determinada para que este proyecto de ley se vea aprobado, y es así como han hecho un exhorto a la Asamblea Nacional para que se permita que una mujer que haya sido víctima de violación pueda acceder de manera voluntaria, sin que nadie le obligue, a una interrupción de su embarazo. Asambleísta, muchísimas gracias por estar en esta mañana con nosotros. Cuéntenos un poco más de los detalles más importantes que presenta este proyecto de ley. Bueno, buenos días con cada uno de ustedes que nos están viendo en este preciso momento. Agradecer por el espacio brindado, y es bastante interesante lo que ya se trató, porque la despenalización del aborto se tenía que haber dado en la asamblea pasada. Lamentablemente la asamblea no lo hizo y se dio dentro de la Corte Constitucional de la República del Ecuador la sentencia que despenalizó ya el aborto en casos de violación. Ellos pidieron justamente a la Defensoría del Pueblo que haga una ley y que la ley vaya a la Asamblea Nacional con el propósito de normar, es decir, que el rol de la Asamblea Nacional era de debatir y aprobar una ley que garantice en todos los sentidos el acceso al derecho de la interrupción temprana del embarazo en casos de violación. Es muy interesante porque dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el anterior 2 de diciembre se aprobó con 8 votos a favor y 2 en contra el debate, el informe de primer debate que se va a realizar justamente el jueves, este jueves a las 9:30 de la mañana, donde ya grupos de activistas feministas ya están dando la convocatoria previa para ver cuál es el proyecto de ley que va a lanzar la Asamblea. Es decir, va a garantizar de verdad el acceso a todas las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes, y no va a poner barreras frente a ello, ni tampoco las va a revictimizar y criminalizar. Tuvimos más de 150 comparecencias dentro de la misma comisión, en la cual habían puntos a favor de la ley y otros puntos que estaban en contra. A través de los puntos técnicos de los asesores de la comisión y de los asesores de las asambleístas y los asambleístas, se llegó a un acuerdo donde habían 3 nudos críticos primordiales, que es justamente temporalidad, requisitos y objeción de conciencia. Exacto, cuando nos referimos a temporalidad, asambleísta, es justamente hasta qué semana gestacional se permitiría que una mujer pueda voluntariamente acceder a la interrupción de su embarazo en caso de violación. Exactamente, y justamente la comisión, a través de todos los criterios que se acogieron dentro de las comparecencias, llegó a un acuerdo de que no pongamos temporalidad y que eso se pueda debatir en el informe de primer debate. ¿Por qué? Porque teníamos cifras bastante asombrosas en ese momento, que era que el 23.8% de las niñas, mujeres y adolescentes y se dan cuenta que en la semana de gestación 21ª a 23ª. Otros decían que no, que entre la semana 18ª o 12ª. Entonces, el cuerpo de las mujeres, niñas y adolescentes es completamente diverso, es decir, ni yo siendo mujer puedo saber cuándo mi hermana se va a dar cuenta de que está embarazada o no, después de un crimen tan atroz que es la violación. Y muchas de ellas no tienen acceso para comprar las pruebas de maternidad o acceder a que se hagan la prueba justamente de maternidad por los procesos de gestación. Entonces, se trató también de ver desde un ámbito de interseccionalidad, en un ámbito que no vulnera a las niñas, porque a partir de los 14 años y menos son niñas y está penalizado el tema de violación, y darle este derecho básico a una salud integral, que haya un acompañamiento debido, un proceso psicológico, y que sobre todo también haya un requisito fundamental que es un formulario único, pero que no impida el acceso porque es de atención emergente. Comprendo. Cuando nos referimos a requisitos, como en este caso es
aborto, interrupción del embarazo por el caso de violación, el requisito sería justamente una denuncia de haber sido violada, o cómo puede una persona comprobar, un profesional de la salud comprobar en este caso que habría sido víctima de una violación sexual. Bueno, este tema también fue uno de los más álgidos dentro de la comisión porque se decía una denuncia, pero también dentro de las comparecencias decían frente a un sistema judicial precario donde muchas de las veces la denuncia no llega a darse, y que incluso según datos de una encuestadora que es hecho por Surcuna, manifiestan que menos del 2.7% de mujeres, niñas y adolescentes denuncian los casos de violencia sexual. Era cuestionable decir, ¿es verdad que se va a pedir una denuncia o que se va a revictimizar más a la víctima después de este crimen atroz? O mejor un formulario único donde el Ejecutivo tendrá un tiempo de 90 días para poder ejecutarlo, para poder activar el código púrpura que ya existen dentro de los hospitales o dentro de las clínicas que se dan en el ámbito nacional. Entonces, es justamente plantear que el requisito sea asequible, que sea una ley que no revictimice ni criminalice, pero sobre todo que se dé de manera emergente para que no sigan pasando las semanas de gestación y que desde ahí se pueda dar. Incluso se pone un tiempo de estima que el procedimiento se dará en un tiempo de 6 días para que puedan ingerir entre los medicamentos oral o bucal, o lo otro que sea quirúrgico frente a la semana de gestación y lo que vea necesario el médico. Ahora también vemos con gravedad cómo según encuestadoras del INEC, 65% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Yo creo que todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, sea económica, patrimonial, etcétera, pero frente a ello es una realidad que está topando y no hay fiscalías suficientes aquí en el Ecuador para poder denunciar, o muchas de las veces ni siquiera se conoce el debido procedimiento que se tiene que dar, o los trámites burocráticos son muy amplios. Entonces, eso justamente sería tener una barrera extra, el tema de la denuncia, y no entender la lógica de verdad de qué está pasando con nuestro sistema judicial. Asambleísta, ¿y qué pasaría en el tema de la objeción de conciencia que pueda tener un médico? Es decir, que un médico se denomine, se considere un profesional pro vida, por así decirlo, y que no quiera realizar la interrupción del embarazo. ¿Qué pasaría con ese médico y su objeción de conciencia? Justamente también fue uno de los puntos bastante álgidos dentro de la comisión, y lo que se trataba es de no vulnerar ninguno de los dos derechos. El derecho de ser objetor de conciencia, de decir sí o no, pero tampoco el derecho de que puedan acceder mujeres, niñas y adolescentes y personas gestantes a este procedimiento. Hay los deberes y derechos de los objetores de conciencia. Ellos, si en caso de ser objetor de conciencia, deberán comunicar de la manera más rápida al sistema administrativo de su hospital o de su clínica, con el propósito de no vulnerar el derecho, pero sobre todo también el ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública, deberá también no tener objetores de conciencia en lugares que haya solo un doctor o un médico, porque vulneraría a la víctima. Encima más entendemos que hay lugares donde ni siquiera hay los hospitales cerca de las comunidades, entonces les toca recorrer 1 hora y media para poder llegar a ese hospital o a esa clínica frente a este ámbito. No se vulnera tanto el derecho del doctor a poder decidir si es que quiere realizar la práctica, pero tampoco se deja a un libre albedrío donde podrán hacer abuso del objetor de la objeción de conciencia, sino que también se trata de que sea una salud integral y que se pueda dar el debido proceso o procedimiento a la niña, mujer y adolescente. Asambleísta, es decir, estaríamos diciendo que si hay un centro de salud, un subcentro de salud, donde únicamente está un médico al frente del mismo, si es que llega una mujer, una niña, un adolescente víctima de abuso sexual que esté embarazada y que quiera interrumpir su embarazo, ese médico va a estar obligado sí o sí a realizarle el aborto. ¿Y qué pasaría en el caso de que se niegue ese médico y diga yo no quiero interrumpir esta vida? ¿Qué pasaría con ese médico? Bueno, lo que digo prácticamente es que el médico que es objetor de conciencia tendrá que informar al hospital en el ámbito administrativo de que no va a realizar la práctica de la manera más rápida en ese caso de conocer, pero ahí me imagino que debe de haber 5 médicos, no pueden haber 5 de los 5 médicos ser objetores de conciencia. Para eso el ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública, deberá ver la mejor forma en cómo colocar a los diferentes médicos que no son objetores de conciencia en ámbitos donde existen un doctor o
dos doctores. No todos pueden ser objetores de conciencia porque estarías vulnerando el derecho de la niña, mujer y adolescente a poder acceder a la práctica y también estarías justamente dejando que el proceso de gestación sea mucho más largo y también poniendo en riesgo la vida de la víctima que es sobreviviente de un caso de violación. No, se pone estándares, deberes del objetor de conciencia como un proceso de que responda frente a ello, pero no más allá de eso, no se le está vulnerando, no se le está quitando el derecho a decidir, más bien se está dando soluciones frente a este caso donde no se vulneren tanto el derecho del objetor de conciencia como el de la niña, mujer, adolescente y persona gestante en estos ámbitos. Asambleísta, obviamente hay la otra cara de la moneda y en este caso es justamente de las personas que consideran que se tiene que defender esa vida que se está gestando al interior de esta mujer, que es una vida que obviamente es una voz que no está siendo escuchada, es una voz que debería ser defendida por parte de quien le está gestando, que a quien se le debería dar la pena de muerte no es al producto de la violación, en este caso el embrión o después ya el feto, sino al violador, que se le debería trasladar al violador la sanción y que obviamente no debería despenalizarse el aborto porque hay que defender esa vida. Y por otro lado también está el hecho de que hay niñas de 9 años, por ejemplo, en sectores rurales, las cuales son víctimas, por ejemplo, de abuso sexual de parte de sus abuelos, de sus padres. Están gestando la vida ya sea de su tío o de su hermano, hijo a la vez. Es una niña que probablemente y biológicamente no va a estar en la capacidad de soportar un embarazo físicamente hablando, tal vez sí lo logre, pero va a ser difícil que continúe con sus estudios de la escuela. Estamos hablando de la escuela o del colegio, porque siempre cuando es menor de edad, siempre sí el embarazo es producto de una violación, porque legalmente no están capacitadas para poder decidir sobre su vida sexual, sobre si querer o no querer tener, a sentir, sobre tener relaciones sexuales. Entonces, esos proyectos de vida prácticamente, si la tenían difícil con un embarazo infantil o adolescente, lo tiene mucho más complicado y difícilmente el padre que engendró, puesto que violó y no va a decir, sí, yo fui quien violé a mi hija, quien violé a mi nieta, se va a hacer cargo de ese niño. Entonces estamos trasladando la responsabilidad a un infante de 9 años que vea sobre alimentación, pañales, salud, educación, una niña cuidando de un niño. Y también cuando estamos hablando del tema de la despenalización del aborto, es justamente el hecho de que una mujer pueda decidir si continúa o no con un embarazo fruto de una violación. No se obliga a la mujer que ha sido violada a interrumpir su embarazo. Es como el divorcio. El divorcio es una posibilidad de terminar con un matrimonio que no está funcionando, pero nadie le obliga a la persona a divorciarse, es simplemente la posibilidad de. Pero también está el otro caso asambleísta de criterios en los cuales dicen esto lo que va a fomentar es el libertinaje sexual, la irresponsabilidad sexual, la falta de planificación sexual. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la mujer? Vámonos al extremo, ¿no? Con una mujer que se presente, no sé, cada trimestre, cada mes o cada 2 meses, por así decirlo, no podría ser cada mes, pero cada 2 meses con un producto de una violación. ¿Qué Bueno, a ver, pasaría? bueno, yo considero, y bien que traes a colación esto, Ana, porque es importante también hablar de toda la violencia estructural que existe hacia las mujeres, niñas y adolescentes y cómo es tan difícil hablar de qué penas dar y qué penas arraigar mientras no resuelves el problema fundamental que es por qué están violando, por qué se está dando esto, pero era lo que yo ponía de ejemplo la otra vez, o sea, todos queremos un mundo sin ladrones, sin violadores, sin abusadores, sin asesinos, pero también tienes que dar respuesta a las personas que son violentadas frente a ello, mientras hablas de un cambio estructural en el sistema de educación, mientras hablas de que no poder hablar de roles de género estereotipados dentro de la sociedad, donde la mujer es esto y el hombre es de ello o es aquello. Creo que el debate abre a temas muy amplios sobre lo que es la educación sexual, que es un ámbito bastante fuerte y que no se ha discutido dentro de lo que es el Ecuador. En las escuelas públicas, y yo fui docente de las escuelas públicas, no se habla de educación sexual. Los niños, niñas y adolescentes no entienden si les está topando es bien o mal. Ellos a veces piensan que
que es un juego por todo el abuso psicológico que se tiene y no saben lo que es bueno o malo. También no entramos al debate de lo que es vida o lo que no es vida. Los médicos argumentan, algunos médicos, que a partir de tal semana es considerado vida o a partir del embrión o de la gestación, del producto de gestación o de relación sexual ya es vida. Eso es un debate mucho más amplio. Aquí lo que se trata es de hablar que el aborto ya existe y es un aborto clandestino y las que mueren son mujeres empobrecidas o muchas de las veces que no tienen acceso a una clínica o un hospital y que mueren por abortos clandestinos. Mira, yo te doy una cifra bastante puntual que dice que el aborto espontáneo constituyó la 9ª causa de egresos hospitalarios por morbilidad de mujeres ecuatorianas en el año 2020, según las cifras del INEC. Y también existe el aborto. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica que el número de abortos inducidos son de 3 de cada 10. Entonces, el aborto existe. Ahora lo que se habla es justamente de poder darles esa asequibilidad, mientras también hablas de educación sexual, mientras también hablas de anticonceptivos, porque no olvidemos que en el gobierno de Lenín Moreno se redujo al 0% del presupuesto del Estado para métodos anticonceptivos. No todas tenemos dinero para poder acceder, todas no podemos acceder a ello. Entonces, a veces también romantizamos el concepto de lo que es maternidad, como tú mismo lo pusiste, Ana. Una niña de 9 años que recién está empezando, comenzando con su primera menstruación, ni entiende lo que le está pasando en su cuerpo, se queda embarazada. Yo fui a una casa de acogida, ella no entendía que tenía un hijo, ella pensaba que estaba jugando a la mamá y al hijo. O sea, pensaba que era su juguete el bebé y no entendía el concepto de lo que estaba pasando en su vida. Por eso la ley también habla de un debido acompañamiento dentro del proceso, con un acompañamiento psicológico para que ella pueda entender lo que está pasando, para que de verdad pueda ver la magnitud del problema, porque como te digo, o sea, nosotros no queremos ver niñas madres más. Las maternidades tendrán que ser deseadas o no tendrán, porque es un derecho fundamental de nuestro cuerpo a poder decidir. Y no se está tampoco diciendo que todas abortar o todas vamos a abortar, el sistema va a abortar y todas estas cuestiones, sino también se habla de que abran los debates en el sistema judicial, en el Código Orgánico Integral Penal. Es de verdad que es un proceso bastante burocrático y los casos quedan en impunidad. Siguen miles de abusadores, miles de violadores libres hasta el día de hoy. Siguen violentando 3, 4, 5 veces, no solamente a su hija, sino a sus 2 o 3 hijas, a su esposa, porque también dentro de los casamientos hay violaciones. El hecho de que la mujer así esté casada, no quiera tener relaciones sexuales, es una violación. Exacto. Entonces, eso tampoco hay que romantizar el concepto de que una mujer está casada y de por sí tiene que ser madre o tiene que ser un producto de poder dar maternidad a cada momento. Esas cuestiones se tienen que hablar. El sistema abre el debate para el Código Orgánico Integral Penal, abre el debate para la educación sexual, qué clase de educación sexual estamos dando, y abre el debate para cuáles son el presupuesto de los métodos anticonceptivos, pensando desde la lógica de que hay mujeres que no tienen y mujeres empobrecidas que no pueden acceder, ni siquiera conocen cómo acceder. O muchas de las veces normalizan lo que es la violación. O hay mujeres, del caso de una niña de Xuxufindi, que era de 9 años, se quedó embarazada de su padre. El padre se enteró que la niña iba a denunciar el proceso con acompañamiento de su tía. Lamentablemente, el padre la mató, la incineró en Xuxufindi y la botó en la quebrada. O sea, cada 44 horas estamos viendo que muere una mujer, niña y adolescente producto de una violación. ¿Y cómo no poder, aunque sea darle salud integral a una niña, mujer y adolescente donde no salga más victimizada de lo que ella está? O criminalizada. Ahora ya no se va a criminalizar más porque está despenalizado. Ya está legal. Es legal el aborto por violación. La Asamblea tiene que cumplir el rol justamente de dar una ley justa y reparadora para aquellas víctimas. Asambleísta, bueno, digamos que se despenaliza el tema del aborto para poder acceder en el caso de haber sido víctima de una violación sexual. ¿Qué pasa con el estigma social? Muchas veces cuando una mujer, una niña, un adolescente ha sido víctima de abuso sexual, no falta quien quiera justificar y decir cómo se habría vestido, cómo no se dio a respetar, porque estaba tomando con hombres, qué hace con hombres hasta esas horas. Y lo importante es la formación en valores desde los hogares al manifestar que cuando una mujer dice no, es no. Y una niña así diga sí, es no, porque es una niña. Y no tiene la madurez cognitiva ni física para asimilar la decisión que aparentemente en conciencia estaría tomando. Si una mujer dice no, siempre es no. Si una mujer dice, una niña dice sí, también es no. Pero también pasa que puede ser que se despenalice el aborto, digamos, en el sentido de que si una mujer ha sido
víctima de una violación pueda acceder a la misma sin tener que acudir a la clandestinidad, porque asambleísta, el hecho de que no esté despenalizado el aborto en casos de violación no significa que no se estén dando abortos clandestinos, no significa que mujeres desesperadas acudan a un gancho de ropa y que con un gancho de ropa intenten hacer la interrupción de su embarazo, afectando probablemente de por vida su matriz y muchas veces desangrándose, llegando a morir. Eso es lo que está pasando con las mujeres que no tienen los recursos económicos de nuestro país y muchas veces vemos a esos niños después en la calle pidiendo caridad y es justamente porque son familias de escasos recursos económicos. Si en la clase media muchas veces decimos, me quedo solamente con uno, me quedo solamente con uno, porque es una responsabilidad tan grande. Imagínense, en la ruralidad tienen muchísimos hijos. Preguntémonos qué calidad de alimentación están recibiendo, preguntémonos qué calidad de educación probablemente están recibiendo, al menos con este tema que cambió nuestra realidad con la pandemia. Tenemos que hacer todo vía virtual. ¿Cómo va el wifi de esos niños de los sectores más vulnerables del país para que puedan ser educados? La educación es algo fundamental para poder desarrollarnos en la actualidad y es algo que no van a poder acceder. Entonces tenemos que darle la posibilidad a las mujeres que han sido violentadas a decidir sobre su cuerpo, porque también va a haber casos asambleístas en las que una mujer probablemente haya sido víctima de un abuso sexual, pero aún así desee ser madre y esta ley no le va a obligar a interrumpir su embarazo. Eso es lo que hay que comprender. Pero quiero repetirle mi pregunta, asambleísta. ¿Qué va a pasar con aquella mujer que trimestralmente acuda a un centro de salud a decir, es que me violaron? O sea, que sea algo recurrente el embarazo por violación. Y digo embarazo porque tal vez puede ser cuando a veces hacen, echa la regla, echa la trampa, se dice la frase, ¿no? Porque no quisiéramos que haya un abuso de esta puerta de salida de mujeres que han sido vulneradas por parte de tal vez otras mujeres que no han sido violadas, que llenen un formulario y digan, me violaron a cada rato. ¿Qué pasa? Bueno, dentro de esa pregunta que tú me haces, Ana, creo que es muy importante indicar que se llena un formulario único donde tendrán que responder preguntas que no sean revictimizantes y ahí se activará el código púrpura para que vaya dentro de la fiscalía como una denuncia y den el debido proceso y seguimiento. Pero como ser el caso de una atención emergente, se tiene que dar justamente prioridad a ello para que las semanas de gestación no sigan pasando y se pueda responder y tenga todo el sistema de atención integral. Lo otro es otro debate. ¿Qué hará la fiscalía frente a ello? ¿Qué hará el sistema judicial frente a ello? ¿Darán el debido proceso? ¿Llevarán el caso? ¿Cuánto tiempo se van a demorar en llevar el caso para que las niñas no estén con sus agresores? Porque también pusimos un artículo dentro de la ley que va, del proyecto de ley que va para primer debate sobre las casas de acogida. Las niñas después de ello tienen que ir a alguna casa de acogida o no pueden regresar con sus agresores y eso es bastante fundamental. Eso es lo que se pone a colación y eso es lo que se trae con el propósito de que no sea revictimizante y criminalizar más a estas niñas, mujeres, adolescentes y personas gestantes. También creo que es muy importante hablar que dentro de algunos ya países aquí a nivel de Latinoamérica se ha despenalizado. En Argentina ya se despenalizó el aborto en su totalidad como un proceso de decisión, pero también de salud pública y de justicia social para aquellas víctimas de la clandestinidad. Como tú dices, hay muchas mujeres que capaz lo hacen con un armador o muchas mujeres que se toman medicina como son ruda y viven un proceso bastante tormentoso. Y cabe recalcar que hay que hablar también de la violencia obstétrica que recibimos las mujeres, niñas y adolescentes en todo este proceso. 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia obstétrica dentro del proceso. Los ginecólogos, las ginecólogas, tampoco es que hablen mucho del enfoque de género o hablen de los métodos anticonceptivos como tal. Entonces también se tiene que hablar de que en las educaciones universitarias, etcétera, haya una materia de enfoque de género para que no sea un proceso tortuoso el hecho de ir. Hay bastante violencia obstétrica. Hay niñas que incluso reciben violencia obstétrica en lugares públicos, niñas que de alguna manera están ligadas a ya ser mujeres y convertirse en mujeres con el ámbito de que ya son madres y las tratas como tal y no les das la oportunidad de poder seguir. Hablabas de otro caso, Ana, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, que es la violencia estructural que existe, los roles de poderes que existen frente a ello. Y claro, o sea, si nos ponemos a conversar de toda la violencia que sufrimos las mujeres, también hablemos de la violencia que sufrimos en el espacio público. O sea, recientemente ONU catalogó al acoso callejero como una pandemia mundial y que se tiene que erradicar porque desde ahí ya empieza un rol de género, un rol de poder, un rol dominante del hombre hacia la mujer
o hacia la niña. Hay niñas de 12 años o niñas de 7 años que salen en el bus a coger, porque en las escuelas públicas pasa muy comúnmente eso, que salen a coger el bus y ya son tocadas las piernas en el transporte público. No están seguras en ningún lado. No estás segura ni siquiera en tu casa, no estás segura ni siquiera en tu institución pública, no estás segura cuando sales a la calle caminando porque puedes desaparecer o te pueden matar. Entonces la violencia es completamente estructural y eso hay que cambiar. Yo creo que se tiene que hablar también de hacer campañas de seguimiento, campañas y protocolos de acción, no solamente desde el Ejecutivo, se tiene que hablar con las juntas parroquiales, con los concejales y concejalas dentro del proceso, con las alcaldías y prefecturas, porque es un trabajo en común conectado, donde de verdad hay personas que van a casas de acogida de los municipios. Hay personas que llegan a los municipios también a denunciar. Hay personas que también van dentro de las entidades de salud pública dentro de esos ámbitos. Entonces se tiene que hablar de programas de aceptación. Pero tú también decías algo que es la realidad. No todas tenemos acceso al Internet, no todos tenemos acceso al Internet. El tener Internet es un privilegio en este país y lo vimos en pandemia. Muchos de los estudiantes que supuestamente estaban en la educación pública y estaban estudiando de manera virtual, estaban siendo personas objeto, niños objeto de poder pedir plata o dinero en las calles y trabajar en las calles mientras estaban estudiando. Las adolescencias, la niñez que ellos tienen no es nada digno de tenerlo. Hablemos de eso también. O sea, no todos tenemos lo mismo y desde el privilegio Asambleísta. es muy importante hablar. Y para cerrar este espacio, antes de que no se vayan, por favor, porque tenemos después el editorial de Héctor Yepes que nos va a hablar que lo recaudado tiene que ir a lo social. Los impuestos que vengan tienen que ir a los sectores que más lo necesiten, no se vayan. Pero quiero preguntarle, ¿qué opina de esta frase? Que las mujeres no son víctimas, que las mujeres no son víctimas de la violencia en contra de las mujeres. La primera dama en un programa en el que estaba la Secretaría de Derechos Humanos, el presidente de la República, manifestaba que las mujeres no son ningunas víctimas y que en alguna proporción tienen que poner un alto a la violencia que están recibiendo. ¿Son o no son víctimas las mujeres que han recibido abusos en contra de ellas? Mira, yo la verdad no comparto para nada el criterio de la primera dama. Me parece súper hablar de desarraigado de la realidad, ser una persona completamente indolente, completamente cero empática en todos esos ámbitos. Solamente cuando a una persona le pasa y no naturaliza todo lo que se está dando en las calles, toda la violencia estructural que existe, creo que se dan cuenta. Es hablar desde la lógica del privilegio nada más y desde la lógica del privilegio de clase. Es hablarlo desde esa lógica sin entender que hay mujeres que están muriendo cada 44 horas, no porque ellas lo busquen, sino porque el sistema es el que está dando que se abre paso con estos diálogos de las frases que dijo, que somos nosotras, podemos ser víctimas y no podemos ser víctimas y decimos que no. Tú mismo lo dijiste, Ana, hace un momento atrás, así digas que no, igual te violentan, así digas que no, igual te acosan, así digas que no, igual estás siendo víctima de algún machismo, de alguna misoginia dentro del proceso. Entonces, la verdad es completamente desarraigado, creo que no entiende de verdad lo que es lo que es ser violentada y mucho menos entiende lo que muchas mujeres están padeciendo el día de hoy en sus casas, una violencia intrafamiliar, una violencia económica, que no pueden irse de sus hogares por el simple hecho que no saben cómo mantener a sus hijos. No hay trabajo en el Ecuador, no es fácil acceder, y más una mujer embarazada, acceder a un puesto laboral dentro de lo mismo. Hay los techos de cristal que se habla de muchas formas y eso también es un tipo de violencia estructural del sistema. Hay muy pocas mujeres que llegan a cargos directivos y muy pocas mujeres que incluso pueden llevar la comida a sus hogares. Las mujeres, hay que hablar desde las mujeres empobrecidas, las mujeres que no tienen el acceso a ni siquiera los servicios básicos como ella lo debe de tener. O sea, imagino que ella tiene agua potable, que tiene luz y que no habla desde la lógica de la escasez, desde la lógica de que podemos ser violentadas. Me imagino que a su hija algún momento le han de haber coqueteado en la calle y ella piensa que es un piropo, sin darse cuenta que de verdad le están abusando psicológicamente a su hija. Es muy puntual, yo cuando digo que no hay que hablar desde la doble moral, desde la ética, porque ahí sí naturalizamos lo que es los Pandora Papers sin un tema de ética, pero no naturalizamos que sí existe un sistema de violencia y que nosotros somos producto de ese sistema de violencia. Creo que lo habla
sin base desde la empatía, o sea, nada de base desde la empatía. Y muchas gracias, Ana, de verdad, por el programa. Yo creo que hay que luchar bastante, nos toca seguir luchando con todas las barreras sistemáticas, nos toca seguir luchando con cada misoginia que tenemos las mujeres, porque a nosotros nos cuesta el doble, y a mujeres jóvenes, y te hablo desde una lógica de privilegio de una mujer mestiza, porque me imagino que desde un área interseccional como de las comunidades les cuesta el triple o les cuesta el Mucho cuádruple más, claro. poder alcanzar y poder denunciar todo su proceso. Desde una lógica empática, y quisiera dar una frase que a mí me ha llenado mucho de emoción y que desde la militancia feminista lo he aprendido y sobre todo lo he vivido a través de la sororidad con las compas que están en las calles peleando por las niñas que no quieren ser madres, por esas niñas y maternidades no deseadas. Es esta frase que de verdad me ha llenado el corazón y sobre todo el alma, que es por la memoria de las que no están, por la valentía de las que luchan y por el futuro de las que vendrán. Muchísimas gracias, asambleísta. Yo creo que nos quedó cortísimo el espacio. Quisiera que esta no sea la primera ni la última vez. Yo quisiera que se repita este espacio para que los hombres y mujeres que nos están viendo en esta entrevista comprendan la importancia de la empatía, de ponernos en el lugar de la otra persona, que no todos viven nuestra misma realidad. Entre mujeres, ser sororas. Yo he escuchado la frase que la peor enemiga de una mujer puede ser una mujer y no quisiera que sea así porque nos tenemos a nosotras. Y quiero agradecer a las luchas de esas mujeres que gracias a ellas hoy nosotras podemos estudiar, antes no podíamos estudiar, que gracias a ellas podemos trabajar, que gracias a ellas, además de poder trabajar, podemos tener el mismo salario que tienen nuestros pares, hombres, que gracias a ellas podemos decidir sobre muchas cosas más, pero todavía falta como poder decidir sobre nuestro cuerpo y que no nos juzguen ni nos linchen moralmente por decidir sobre nuestros destinos, por querer tener una vida mejor, por creer que nos merecemos respeto y que simplemente la ley permita que la mujer pueda seguir teniendo la dignidad, no por ser mujer, sino por ser un ser humano, porque todos nos merecemos esos derechos. Muchísimas gracias, asambleísta. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y que esto haga conciencia de que tenemos una madre, tenemos una esposa y que tenemos que respetarnos, no únicamente por el género, sino por ser personas, por ser seres humanos. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, y te mando un abrazo sororo y a todas las compañeras que nos acaban de ver en este momento. Es momento de alzar nuestra voz y nadie nos va a callar. Muchísimas gracias. Gracias.